A las 4 de la mañana, mi suegra entró sin hacer ruido a mi despacho, abrió el cajón donde guardaba mis documentos personales y fotografió cada página de mi testamento con su teléfono. 3 días después, un notario me llamó para confirmar un cambio en mi fideicomiso que yo jamás había firmado. Cuando reuní a la familia para preguntar qué había pasado, mi suegro golpeó la mesa y gritó que yo estaba inventando mentiras para separarlos. Mi esposo se quedó mudo, mirando el mantel como si fuera lo más interesante del mundo. Yo no levanté la voz. Simplemente sonreí, porque el documento que ellos creían haber modificado no tenía ningún valor legal sin un segundo requisito que solo yo conocía. Y la trampa que acababan de activar ya estaba en marcha. Sigue mi historia hasta el final y escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado esto. Me llamo Renata Duval, tengo 36 años, y trabajo como abogada especializada en derecho patrimonial. Durante 8 años creí que la paciencia y la generosidad podían sostener cualquier relación familiar, incluso una tan desigual como la que tenía con mis suegros. Todo comenzó a desmoronarse el año en que murió mi padre y me dejó, como única heredera, una propiedad costera junto con una suma considerable que él había ahorrado durante toda su vida como ingeniero. Mi esposo, Julián, siempre supo que ese dinero estaba destinado a nuestro futuro, a la universidad de nuestros hijos, a nuestra estabilidad. Su madre, Ofelia, lo supo también, y desde el primer día no disimuló el brillo de ambición en sus ojos. Ofelia tenía una habilidad particular para hacerse pasar por la mujer más dulce del mundo frente a otros, mientras que a solas conmigo dejaba caer comentarios calculados sobre lo injusto que era que yo tuviera tanto mientras su hijo, según ella, se sacrificaba por mantener la casa. Nunca le presté demasiada atención, porque confiaba en que el testamento de mi padre, redactado con extremo cuidado por mí misma, era inatacable. Lo que no imaginé fue hasta dónde llegaría ella para intentar cambiarlo. Fue un martes lluvioso cuando noté que algo no encajaba. Esa noche me había quedado dormida en el sofá de mi despacho después de revisar unos contratos hasta tarde. Cerca de las 4 de la madrugada, escuché un crujido suave proveniente del pasillo, como el sonido de una puerta cerrándose con demasiado cuidado. Medio dormida, pensé que era el viento moviendo las persianas o el perro dando vueltas por la casa. Me acomodé de nuevo y volví a caer en un sueño pesado, sin sospechar que a pocos metros de mí, alguien estaba fotografiando cada cláusula de un documento que definiría el futuro de mi familia. Desperté a las 7 con la sensación extraña de que algo en la habitación había cambiado de lugar. El cajón de mi escritorio, que siempre cierro con llave, estaba apenas entreabierto. Revisé el contenido y, aunque nada parecía faltar físicamente, la carpeta con el testamento estaba fuera de su funda original, con las esquinas dobladas de una forma que yo jamás dejaría. Sentí un escalofrío, pero decidí no decir nada todavía. Prefree Observer. 2 días más tarde recibí una llamada que confirmó mis sospechas. Era el notario que había certificado el documento original, y su voz sonaba confundida. Me explicó que había recibido, a través de un gestor externo contratado por mi suegra, una solicitud para actualizar una cláusula del fideicomiso, agregando a Ofelia como beneficiaria secundaria en caso de que yo faltara antes que mis hijos alcanzaran la mayoría de edad. Me preguntó si yo había autorizado ese cambio. Por supuesto que no. Colgué el teléfono y sentí que la sangre me hervía, pero respiré hondo. En lugar de correr a confrontar a Ofelia de inmediato, decidí primero entender exactamente qué había hecho. Pedí al notario que me enviara una copia de la solicitud fraudulenta, y ahí estaba. Una firma mía, falsificada con una precisión que solo alguien que había estudiado durante años mi rúbrica podría lograr. Ofelia había pasado meses observando cómo firmaba yo cada documento en casa, aprendiendo el trazo, la inclinación, la presión del bolígrafo. Cuando finalmente reuní a la familia esa noche, en la mesa del comedor, Julián estaba sentado a mi lado sin sospechar nada. Le pregunté directamente a Ofelia si sabía algo sobre un cambio en mi testamento. Ella ni siquiera parpadeó. Tomó un sorbo de su vino y respondió con una calma que me heló la piel. Solo estaba protegiendo el futuro de mis nietos. Alguien tenía que pensar en ellos si a ti te pasaba algo.
¿Falsificaste mi firma para eso?, le pregunté, sintiendo como la ira subía por mi garganta. Antes de que pudiera responder, mi suegro golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar las copas. «Basta, Renata. Deja de acusar a tu suegra de cosas horribles. Ella jamás haría algo así. Eres tú la que siempre quiere controlarlo todo, el dinero, la casa, hasta los papeles de tu propio padre. Ya es suficiente». Busqué a Julián con la mirada, esperando que dijera algo, que me defendiera frente a semejante acusación. Pero él solo bajó los ojos hacia su plato y murmuró: «Renata, por favor, no hagamos esto ahora. Hablemos después, en privado». Ahí entendí, con una claridad dolorosa, que estaba completamente sola en esa mesa. Lo que mi suegra no sabía era el error fatal que había cometido. El testamento de mi padre no era un documento simple modificable con una firma falsificada y un gestor de poca monta. Era un fideicomiso irrevocable estructurado bajo una cláusula de doble verificación que yo misma había diseñado, precisamente porque en mi profesión he visto demasiados casos de fraude familiar. Cualquier modificación requería no solo mi firma, sino también la validación biométrica del notario original junto con un código de verificación que solo existía en mi propio sistema encriptado. Es decir, el documento que Ofelia había intentado alterar era, legalmente, papel mojado. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que ella había cometido un delito de falsificación documental, un delito federal que mi firma, como responsable legal del patrimonio, tenía la obligación ética y profesional de reportar. No grité. No lloré. Me limité a asentir lentamente, terminar mi copa de agua y decir que hablaríamos después. La reacción de sorpresa en el rostro de Ofelia se transformó rápidamente en una sonrisa de triunfo silencioso, convencida de que había ganado la batalla por simple cansancio de mi parte. Mi suegro le dio unas palmaditas en la mano, como felicitándola. Ellos no tenían idea de que mi silencio no era rendición. Era estrategia. Esa misma semana, mientras Julián llevaba a su padre al médico, entré a mi despacho y comencé a preparar el expediente completo. Reuní la solicitud fraudulenta enviada al notario, el peritaje caligráfico que confirmaba sin lugar a dudas que la firma era falsa, y las grabaciones de las cámaras de seguridad que yo misma había instalado meses atrás en el pasillo cercano a mi oficina, tras notar pequeñas cosas fuera de lugar en semanas anteriores. El video mostraba con total claridad a Ofelia entrando a las 4:02 de la madrugada, revisando la carpeta y fotografiando cada página con su celular. Con todo el material reunido, presenté una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, adjuntando también una queja ante el Colegio de Notarios contra el gestor que había tramitado la solicitud sin verificar debidamente la identidad de quien la presentaba. Sabía perfectamente lo que esto significaba. Ya no era un conflicto privado que se resolvería con una disculpa incómoda en la cena de Navidad. Era un proceso judicial con consecuencias reales. 10 días después, mientras la familia almorzaba tranquilamente en el jardín celebrando el cumpleaños de mi suegro, un auto oficial se detuvo frente a la casa. 2 investigadores y un abogado del Ministerio Público bajaron y pidieron hablar con Ofelia Reyes en relación con una denuncia por falsificación de documentos y fraude patrimonial. Mi suegro se levantó de golpe, derramando su copa de vino. ¿Qué significa esto? Esto es un asunto de familia, no necesitamos autoridades aquí adentro. El investigador, sin alterarse, le explicó con total tranquilidad que la falsificación de un instrumento notarial no era un asunto familiar, sino un delito perseguido de oficio, y que contaban con pruebas periciales y audiovisuales suficientes para proceder. Ofelia salió de la cocina, pálida, con las manos temblando. «Renata, diles que se vayan, esto es un malentendido», suplicó, buscando desesperadamente mi mirada. Yo simplemente me quedé de pie, en silencio, observando cómo el peso de sus propias decisiones finalmente caía sobre ella. Los investigadores mostraron en una tablet el video de seguridad, sincronizado con el reporte del perito calígrafo. No había forma de negarlo. Julián, parado junto a su padre, miraba la escena con una expresión de incredulidad absoluta, como si recién en ese instante comprendiera la magnitud de lo que su madre había hecho.
Ofelia fue escoltada hasta el vehículo oficial entre lágrimas y gritos, mientras los vecinos observaban discretamente desde sus ventanas. Cuando el auto se alejó, la casa se sumió en un silencio pesado. Mi suegro se giró hacia mí, exigiendo que llamara a mis contactos para arreglar esto antes de que fuera demasiado tarde. Julián se acercó, tomándome de las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Renata, por favor, es mi madre. No puedes dejar que esto siga su curso, tiene que haber otra manera. Retiré mis manos suavemente y lo miré con una calma que a mí misma me sorprendió. No depende de mí, Julián. Es un delito federal, no una disputa familiar. Y aunque pudiera detenerlo, no lo haría. Entré a mi estudio, tomé un sobre que había preparado semanas atrás, cuando empecé a atar cabos, y se lo entregué. Dentro estaban los documentos de separación de bienes y la solicitud de divorcio. Nuestro matrimonio terminó el día en que decidiste quedarte callado mientras tu familia intentaba robarle el futuro a nuestros hijos, le dije. Tienes 48 horas para decidir si te quedas a enfrentar esto conmigo con honestidad, o si te vas con ellos. En los meses siguientes, Ofelia enfrentó cargos formales por falsificación documental y tentativa de fraude patrimonial. El proceso judicial la obligó a pagar una fuerte indemnización y a cumplir un régimen de libertad condicional, además de la humillación pública que significó ver su nombre en los registros judiciales del pueblo donde había vivido toda su vida presumiendo de intachable. Mi suegro tuvo que vender parte de sus propiedades para cubrir los honorarios legales de la defensa. Julián, después de mucho debatirse, eligió quedarse con sus padres durante el proceso, incapaz de tomar distancia incluso frente a la evidencia. Firmamos el divorcio 6 meses después, sin gritos ni reproches, solo con la certeza silenciosa de que algunas lealtades mal entendidas terminan costando todo. Hoy vivo con mis hijos en una casa nueva, cerca del mar que tanto amaba mi padre, administrando con total libertad el patrimonio que él me dejó y que finalmente está protegido como siempre debió estarlo. Aprendí que el silencio, cuando se usa con inteligencia, puede ser la herramienta más poderosa contra quienes subestiman a las personas tranquilas. Y que proteger lo que es tuyo no te convierte en la villana de la historia, sino en la única persona dispuesta a decir la verdad cuando todos los demás prefieren mirar hacia otro lado. Ahora quiero preguntarte a ti que llegaste hasta el final de esta historia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías protegido a la familia de tu pareja aunque te traicionara, o habrías dejado que la justicia siguiera su curso como yo lo hice? Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, para ver hasta dónde ha llegado esta historia. Y no te vayas todavía, porque dejé otras 2 historias en pantalla que a la comunidad le encantaron, llenas de giros que no vas a ver venir.